Bienvenidos nuevamente. En el anterior video habíamos eliminado nuestra base de datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo otra base de datos. ¿Sí? Vamos a darle clic aquí, y le voy a decir debe ejemplo uno. Vamos a decirle drop. Por ejemplo, si yo me no se me olvidó explicarle algo acá. Vamos a ver esto, ¿sí? Si yo le digo bueno, con control R, control R, ocultamos esto que nos muestra aquí, sí, donde se muestra que se ejecutó correctamente o hubo un error, sí. Digamos es como, digamos, como una, como diría yo, como una consola, sí. Entonces, si yo le digo aquí drop database db ejemplo uno, le doy a ejecutar, me dice que ocurrió un, bueno, aquí, bueno, ¿cómo les explico? Que no se puede eliminar la base de datos porque está en uso, ¿sí? No podemos eliminar una base de datos que esté en uso. Entonces, para poder eliminar, no podemos o seleccionar cualquier base de datos menos la que vamos a eliminar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta master, ¿sí? Y si yo ahorita vamos a ocultar eso con control R, ¿sí? Y si yo vuelvo a lanzar este comando, le digo ejecutar, se dan cuenta que el comando se completó satisfactoriamente. Y acá nos da un tiempo, ¿sí? De lo que ha ocurrido, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo acá a decirle, bueno, vamos a refrescar acá, no se refresca automáticamente, le damos refresh y se dan cuenta, aquí ya se eliminó la base de datos. De igual forma, si yo vuelvo a lanzar esta ejecución, ¿sí? Va a decir que la base de datos, bueno, perdón, control R, no seleccione todo, ejecutamos y me dice que no se puede eliminar la base de datos porque no existe, ¿sí? O no tiene los permisos. Dice aquí, nos dice que no existe o no tiene los permisos para poder eliminar. En este caso ya la base de datos no existe, ¿sí? Entonces a lo que vinimos aquí, cómo poner en uso una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a otra vez a create database, eh, ejemplo 1, ejemplo, ejecutamos o le podamos dar F5, también se nos coloca aquí la base de datos. Si damos cuenta, aquí está la base de datos ejemplo, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, en este caso, bueno, vamos a crear otra base de datos, ejemplo 2. ¿Cómo podemos en uso una base de datos? ¿Sí? En primer lugar, si se dan cuenta, aquí hay una ventanita como un cuadrito donde uno puede seleccionar la base de datos manualmente, ¿sí? Por ejemplo, para poderla eliminar, ¿sí? Listo, entonces, a ver si se creó la base de datos. A ver si vamos a refrescar. Listo, ahí están las dos bases de datos. Entonces, la primera forma es utilizar acá, seleccionamos la base de datos, ¿sí? ¿Sí? Aquí seleccionamos la base y se da cuenta que está la base de datos seleccionada. Entonces, la segunda forma es, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta base de datos que por defecto está, ¿sí? Entonces, como el comando para utilizar esta base de datos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, con el comando use, puede ser en mayúscula, minúscula, no hay problema, igual va a funcionar, use, y colocamos
el nombre de la base de datos, use ejemplo, y si la base de datos está acá solamente nos va a aparecer, por ejemplo, use ejemplo, y si le seleccionamos ejemplo 2, ¿sí? Si yo le doy aquí, fíjense acá lo que va a pasar aquí, ¿sí? Fíjense aquí lo que va a pasar cuando yo ejecute este comando, perdón, yo ejecute este comando o ya sea este. Bueno, en primer lugar vamos a ejecutar la base de datos ejemplo, ¿listo? Entonces, fíjense acá lo que va a suceder. Aquí va a haber un cambio, ¿listo? Entonces, vamos a ocultar aquí, y si yo le digo selecciono y le digo use y ejecutamos, se dan cuenta, aquí se realizó el comando satisfactoriamente, y si se fijaron acá, aquí hubo un cambio, ya no está la base de datos master sino la base de datos ejemplo. ¿Se dan cuenta? Volvemos, vamos a utilizar esta base de datos ejemplo 2, se dan cuenta aquí va a cambiar, listo. Entonces volvemos, ejecutamos, fíjense acá está la base de datos ejemplo, pero acá voy a utilizar la base de datos ejemplo 2, ejecutamos y se dan cuenta aquí ya cambió a ejemplo 2 y aquí dice que el comando se completó satisfactoriamente, listo. Aquí en este caso sin el punto y coma o con el punto y coma de igual forma se va a ejecutar el comando, ¿sí? Cuando ya sea una consulta, por ejemplo una consulta de insert, ¿sí? Ya si vamos, aquí sí nos va a colocar vamos a tener que utilizar el punto y coma, ¿sí? Digamos aquí es con o sin el punto y coma se va a utilizar la base de datos, ¿se dan cuenta? Se va a completar. Si yo elimino el punto y coma acá, por ejemplo, y ejecuto, se va a completar el comando, listo. Por ejemplo, ya no quiero utilizar eh, la base de datos ejemplo 2, sino que use y coloco Adventure Wars 2019, ejecutamos y se dan cuenta que aquí ya cambió. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, la base de datos eh, punto de venta, ¿sí? Use punto de venta, si aquí van a cambiar, ejecutamos y aquí ya está la base de datos punto de venta. Una recomendación, digamos, es que cuando, por ejemplo, querramos insertar datos dentro de una base de datos, ¿sí? Sí, entonces, eh, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Bueno, aquí esto no me va a cometer errores porque, digamos, no hay nada aquí, entonces no hemos creado, ¿sí? Tenemos seleccionado esta base de datos, ¿sí? Entonces, por ende, va a decir que la columna es inválida, ¿sí? Porque estamos utilizando esta base de datos que está acá, dice compra-venta, ¿sí? Y en esta base de datos tenemos otros datos, ¿sí? Es que dice TV, table example, table categoría, table cliente, en fin, ¿sí? Entonces, una vez esto tenemos en cuenta que aquí debemos usar la base de datos que querramos insertar datos, ¿sí? No puedo, digamos, tener otra base de datos y ejecutar este comando. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto este comando, lo que yo ejecute aquí me va a marcar error porque de pronto no esté esas columnas o esa tabla no esté, ¿sí? Me va a marcar error o se va a crear, si coinciden con las tablas, pues se va a crear dentro de esa base de datos que yo no estoy trabajando. Entonces es por eso que utilizamos este comando antes de hacer estas modificaciones, ¿sí? Entonces, le damos use, seleccionamos la base de datos y ya, digamos, por ejemplo, ya sí podemos ejecutar el comando, y este comando que utilicemos aquí o los datos que insertemos aquí se van
a guardar en dicha base de datos que tenemos seleccionada aquí, ¿sí? No siendo más, ya con esta explicación, nos vemos en el siguiente video. ¿Listo?